Bienvenidos al Doctor del Agro, el podcast oficial de CISA Agro, donde hablaremos de lo que más entendemos, la productividad en el campo. De la mano con especialistas, productores, contratistas y proveedores, discutiremos diversos temas para comprender buenas prácticas, tendencias y tecnologías que transforman el campo para producir más eficiente. Empezamos. El Doctor del Agro. Capítulo número 4. Estrés fisiológico y su impacto en los rendimientos de los cultivos. Parte 1. Hola a todos nuestros amigos del Doctor del Agro. Mi nombre es Gema Blandón, jefa del Departamento Técnico de CISA Agro, y hoy tengo el gran gusto de estar acompañada de nuestro gran amigo y colega Santiago Esguerra. Santiago es ingeniero agrónomo y posee una especialización en fisiología del estrés y nutrición vegetal. Además de eso, posee un máster de dirección comercial y marketing y actualmente es el director técnico para Latinoamérica de la empresa Atlántica Agrícola, uno de nuestros proveedores. Santiago, bienvenido a nuestro podcast. Hola Gemma, muchas gracias por la invitación y a todos los escuchas, pues muchas gracias por este tiempo y espero que sea bastante provechoso. Por supuesto que lo será. Santiago, hoy queremos conversar un poquito sobre un tema que es sumamente importante, un tema que muchas veces dejamos nosotros de lado en la agricultura o no profundizamos, aunque estamos conscientes de que tenemos ese problema y es el problema del estrés vegetal al cual se enfrentan los cultivos en la actualidad. Y para que empecemos a conversar de esto, quisiera que partamos de darle una definición a la palabra estrés, hablando en el contexto de cultivo, ¿verdad? ¿Qué nos podrías Wow. comentar sobre tu perspectiva, realmente qué es ese concepto de estrés vegetal? Mira, es una grandiosa pregunta porque a partir de esto se podría comenzar a entender realmente qué es el estrés. La pregunta es, ¿qué es el estrés? Pues mira, básicamente es una condición externa que en términos generales, para nuestros ejercicios económicos en términos de agricultura, va en contra de nuestra productividad. ¿Por qué? Porque lo que hace es afectar la expresión genética de la planta. Entonces, hay condiciones de estrés que en situaciones específicas son favorables para nuestro ejercicio económico, pero el grueso de las condiciones que causan estrés van en contra de lo que nosotros deseamos, que es básicamente producir más con buena calidad para generar un mejor retorno económico. Entonces, ¿qué es el estrés? Es una condición externa a la planta que afecta cómo se expresa fenotípicamente esta planta. Correcto. Ahora, una vez partiendo de este concepto, por lo general, ¿verdad? Nosotros cuando escuchamos la palabra estrés, casi que en automático la asociamos a un factor climático o principalmente a un factor de sequía, ¿verdad? Sin embargo, existen muchos tipos de estrés y si los podemos categorizar, por así decirlo, en dos o tres grandes grupos, vendrían a ser el estrés abiótico, el estrés biótico, y hay otro estrés por ahí, digamos que es el estrés fisiológico, Correcto. pues que tiene que ver con todos estos procesos que la planta tiene que pasar. Algunos de estos picos de estrés ciertamente son necesarios para que la planta siga sus procesos reproductivos. Pero si nos vamos Correcto. de nuevo a los tipos de estrés bióticos y abióticos, por lo general lo asociamos mucho, como te decía, a un tema de sequía, ¿verdad? Así Eh, es. Aunque también tenemos estrés producido por exceso de lluvias, por ejemplo, por las altas temperaturas, por deriva inclusive de herbicidas o de Las agroquímicos, sales, por las sales, por supuesto, ujú, y por la presencia de plagas o enfermedades que ya vendría a ser algo más del concepto del estrés biótico. biótico, correcto. Pero para que hablemos del estrés abiótico, que es ciertamente de los tipos de estrés más preocupantes, porque es algo en lo que nosotros no podemos tener una incidencia directa. Hoy por hoy estamos enfrentando unas condiciones
bastante atípicas en cuanto a clima. Creo que esto es a nivel no solo de Nicaragua, sino de la región. Este año se habla de, bueno, ya sabíamos de la tendencia del fenómeno del niño, pero ahora se está hablando de Ujú. un super niño, que es una sequía eh, bastante extrema, llamémoslo, ¿verdad? Lo cual causa o genera cierta preocupación en los agricultores porque ya se está viendo ese impacto de las lluvias. En tu experiencia, Santiago, con este tipo de años o este tipo de condiciones de extrema sequía, ¿cómo has visto o cómo técnicamente nos puedes explicar cómo inciden estos tipos de estreses por falta de agua en la fisiología de las plantas o de los cultivos? Sí, mira, y es simpático porque para mí, desde mi punto de vista, es un estrés bastante complicado y dentro de todos, hablando de este estrés abiótico, es básicamente uno que desencadena muchos otros estrés. La falta de agua es clave para los cultivos. Primero que todo, hay que entender que los cultivos o las plantas, más del 80% suele ser agua. Entonces ya comenzamos por ahí. O sea, si va a haber falta de agua, o sea, vamos mal, porque no vamos a poder llenar todas estas células de una forma adecuada. Vamos a tener plantas o estas vacuolas con poca turgencia. Y un agravante que es mayor es que la planta, la forma en la que toma los nutrientes, como decimos vulgarmente, se come su comida, es de forma líquida. O sea, todos estos fertilizantes, abonos que nosotros suministramos al suelo, se tienen que disolver con el agua, ya sea con el agua de riego o con el agua de lluvia, para que la planta los pueda tomar. Entonces, ¿qué ocurre? Si no hay agua suficiente, podemos nosotros haber realizado la mejor fertilización, el mejor abonado del mundo, pero si no hay agua suficiente, va a ser un abono, un fertilizante que va a quedar en el suelo y la planta no lo va a lograr tomar. ¿Qué significa eso? Gastar dinero en básicamente tirar el fertilizante al suelo. Tenemos que garantizar por lo menos un mínimo de humedad para que el fertilizante se disuelva y la planta lo pueda tomar. ¿Qué ocurre adicionalmente? Si hay muy poca agua, pues entonces ese fertilizante va a quedar en el suelo y se va a comenzar a acumular. Entonces vamos a un estrés que va a desencadenar la falta de agua, el estrés hídrico. Y se van a comenzar a acumular estos fertilizantes que son sales. Nos van a incrementar las conductividades eléctricas. Entonces vamos a comenzar a tener un estrés salino que nos va a golpear doblemente la planta. ¿Por qué? Porque a falta de agua la planta no puede tomar los nutrientes. Se incrementa la conductividad eléctrica, todas esas sales quedan dentro del suelo, queda bastante cargado de sales y lo que hacen esas sales es tratar de tomar agua. ¿Y de dónde van a tomar agua? De las raíces de la planta. Entonces nos comienzan a quemar la planta, las raíces, y van a afectar más la asimilación de nutrientes. Y todo esto va a afectar que el flujo de agua de la planta desde el suelo, de la raíz, a la hoja, sea más difícil. Nos va a afectar o nos va a terminar causando un estrés de osmorregulación. Ok, sí, entonces podemos decir que realmente el estrés hídrico viene a desencadenar, ¿verdad? Otros tipos de estreses en la planta. Claro que sí. Ahora, digamos, esta es una cara de la moneda, por así decirlo, que ciertamente pues es la realidad que estamos enfrentando y la que nos vamos a enfrentar en los próximos meses. Sin embargo, pues no quiere decir que no van a haber lluvias del todo, ¿verdad? Sí van a haber periodos de precipitación, pero ni con tanta acumulación de lluvia y también la distribución es diferente. Pero ¿qué Ujú, pasa, Santiago, por ejemplo, cuando tenemos estos fenómenos en los cuales sí hay una precipitación fuerte? Hablemos de 100 a 150 milímetros, pero se da en un periodo bastante corto. No hay una distribución equitativa, digámoslo así, de la lluvia, sino que puedo tener 2 o 3 días de lluvias continuas muy fuertes, que lo que van a ujú. hacer pues, es dejarme el suelo saturado de agua, en donde ciertamente pues, no va a haber oxígeno y puede ser que muchas
raíces entran en condiciones de hipoxia, que pues es la Ujú, falta de oxígeno. Y bueno, sabemos que la vida útil de los pelos radiculares, que es por donde las plantas absorben agua y nutrientes, también es muy corta. Entonces vamos a tener correcto, mucha pérdida de tejido, ¿verdad? Pero correcto. ¿cómo impacta también esa otra cara de la moneda, como te digo, en estas condiciones, pues en la planta como tal? Mira, eso es como al caído caerle, como decimos en mi país. O sea, estás en una situación complicada y después llegan y te dan un martillazo, porque estás luchando, tratando de sobrellevar la condición de estrés por falta de agua. Y de un momento a otro te comienza a caer exceso de agua. Entonces, claro, al principio, pues de seguro es bajar la temperatura, el suelo está bastante seco, va a ser una lluvia que va a tardar en penetrar o en infiltrarse, pero cuando se infiltra es en grandes cantidades. Y tal como tú lo dijiste, Gemma, o sea, eso va a agotar los espacios porosos del suelo. Entonces no va a haber oxígeno y las raíces respiran. Entonces, ¿qué ocurre? Eso va a desencadenar una respuesta dentro de la planta que es la anoxia o la falta de oxígeno. Y van a comenzar a morir no tanto las raíces como tal, sino los pelos o las raicillas, los pelos radiculares y las raicillas que son las encargadas de tomar nutrientes. Eh, ¿Qué pasa eso? Entonces, veníamos de una condición de estrés, la planta tratando de sobrellevarlo y bueno, bienvenida sea la lluvia, pero es en una gran cantidad que nos va a generar otro tipo de estrés y es, uno, el delta de cambio de temperatura que se genera en ese momento porque suelen ser lluvias que van, que llegan de un momento a otro, bajonazo de temperatura, entonces va a haber un delta de temperatura ahí. Nos genera la inundación del suelo, la planta no puede respirar, entonces va a comenzar a generarse dentro de la planta en términos generales, incluso antes, con la condición de estrés por falta de agua y ahora por exceso, se comienzan a generar sustancias dentro de la planta que son oxidativas, ¿de acuerdo? Entonces, la planta no puede comer y estas sustancias lo que hacen, o estos oxígenos que se generan dentro de la planta, comienzan a oxidar la materia orgánica y a afectar muchas reacciones que ocurren dentro de la planta. ¿Qué pasa? La planta, pues, tiene que sobrevivir, ¿no? La planta, ¿qué hace para crecer? Fotosíntesis. Y lo que hace con la fotosíntesis es hacer un azúcar para de ahí en adelante comenzar a realizar el resto de procesos. Como no puede, la planta está bloqueada, ya sea por falta de agua o por exceso de agua y no puede tomar nutrientes por la raíz, entonces no puede tomar los nutrientes para hacer fotosíntesis. Entonces la planta deja de hacer fotosíntesis, pero tiene que sobrevivir. ¿Qué ocurre? La planta ahí le echa mano a lo que ya hizo, a estos azúcares que ya había hecho y comienza a respirar. Y eso va en contra de cualquier proceso productivo, porque cuando se hace fotosíntesis, la fotosíntesis es para generar biomasa. ¿Y qué es esta biomasa? El peso de nuestra patata, el peso de nuestro arroz, de nuestro cacahuate, de nuestras hortalizas, todo esto. Cuando comienza a respirar, comienza a echarle mano a toda esta biomasa que generó para degradarla en el azúcar y de hacer de este azúcar, convertirla en energía. Entonces, es lo que nosotros hacemos. Por eso cuando nosotros hacemos tanto ejercicio, bajamos de peso porque estamos quemando energía. Y eso es lo que hace la planta. Entonces, comienza a echarle mano a todos estos productos que realizó, a estos azúcares, para generar su energía y poder sobrevivir. Entonces, eso lo que significa es que va a comenzar a generar, a consumir su propia biomasa, que van a ser, cuando lleguemos a cosecha, menores pesos de fruto o menos frutos, según sea, así sucesivamente. Entonces, tanto el estrés por exceso de agua como por déficit de agua va totalmente en contra. Lo ideal es tener condiciones balanceadas, ni mucha agua, ni tan poca agua, sino siempre bajo condiciones óptimas, pero desafortunadamente la vida no es color de rosa. Claro, así es. Y como lo mencionas, o sea, no simplemente es la falta o el exceso de lluvia, sino los otros factores que vienen ligados a eso. Por ejemplo, el tema de la nubosidad es súper importante.
para precisamente que la planta pueda hacer fotosíntesis, ¿verdad? Si tenemos clima, Correcto. o sea, con mucha nubosidad, realmente la planta no va a estar recibiendo toda esa cantidad de luz o horas luz que necesita para poder hacer su proceso de fotosíntesis. Igualmente, la amplitud térmica, por ejemplo, entre el día y la noche, Correcto. es súper importante para las plantas porque incluso hay cultivos muy sensibles que la amplitud térmica pues debería de ser algo corto, ¿verdad? Entre el día y la noche. Pero hoy por hoy, con todo este fenómeno del cambio climático, realmente estamos teniendo condiciones eh, bien, bien diversas, diría yo. ¿Sí? Y es lo que hay. Sí, por ejemplo, acá puede ser que tengamos una mañana muy soleada, pero en la noche tenemos fuertes, o en la tarde-noche, fuertes lluvias. Y eso realmente, pues, a las plantas las hace entrar en un desbalance tremendo en cuanto Correcto. a sus procesos fisiológicos. Ahora, Y yo ahí sé tocaste el que, tema, y ahí tocaste un tema importantísimo que es un tema de balance por dentro. Por dentro la planta siempre va a tener un balance. correcto, y justamente eso era lo que quería comentar a continuación. Sí sabemos que con todas estas condiciones, pues lamentablemente no podemos hacer nada en este momento. Lo único que podemos hacer es tratar de hacer mejores prácticas agrícolas eh, y pues mejores prácticas para conservación del medio ambiente en general para tratar de mitigar todos estos efectos, ¿verdad? Pero digamos Ujú. al día de hoy no hay mucho que podamos hacer porque no podemos controlar la lluvia, no podemos controlar la temperatura, la nubosidad, etcétera. Sin Correcto. embargo, puede ser que tengamos productos o maneras de ayudar a la planta a contrarrestar este tipo de estrés. No a quitárselo, pero sí ayudarle a que salga un poco más rápido de ese estrés. Y ahí es justamente donde quería profundizar sobre el tema del balance interno en las plantas o ese balance hormonal. Porque cuando hay una Ujú. condición de estrés, ciertamente no funciona normal, igual que nosotros, ¿verdad? Si nosotros estamos estresados, pues eso nos va a afectar en otras actividades o en otras áreas de nuestro día a día. Y lo mismo Así pasa con las es. plantas. Ahora tenemos que Entonces, encontrar ¿ahí qué es lo que ese balance. ocurre, Gemma? Pues comentaba que lo que estaba diciendo es tal cual y afortunadamente pues la ciencia en este caso es una gran aliada nuestra porque nos permite entender cómo se comportan cómo se comporta por dentro una planta. Y gracias al estudio, a la agronomía, a la botánica, biología, química y muchas otras ramas de la ciencia, hemos logrado determinar que la planta en términos generales siempre va a estar bajo condiciones de estrés. Lo que no nos interesa es que una de estas condiciones sea muy fuerte como para lograr disminuir tanto nuestras cosechas o incluso acabar con nuestros cultivos. Y dado que la planta siempre va a estar bajo condiciones de estrés, más o menos, entonces lo que hace la planta es autorregularse. ¿Y cómo se autorregula? Pues tiene la capacidad de producir sustancias ella misma para combatir estas otras que se generan a causa del estrés. Hay muchas sustancias que se generan a causa del estrés, pero vamos a hablar o nos vamos a enfocar puntualmente en unas muy importantes, que son las más conocidas de momento, que son las especies reactivas de oxígeno. Son distintas formas de oxígeno que son muy reactivos y que se generan dentro de diversos órganos, organelos de la célula, que nos pueden afectar la forma en que se replica el ADN, nos puede afectar cómo hace la fotosíntesis la planta, cómo comienza a traslocar nutrientes y demás. Entonces, la planta ella misma tiene la capacidad de defenderse. Y lo que hace la ciencia, en este caso nosotros como Atlántica Agrícola, es investigar qué hace la planta, qué sustancias genera la planta para defenderse. Y dentro de esas sustancias hay muchísimas. Están ciertas vitaminas, ciertos tipos de aminoácidos, que cuando la planta la genera, contrarresta estas sustancias oxidativas y genera un balance. Y cuando hablamos del balance, es ideal porque ahí la planta puede salir adelante. Si se desbalancea, en el caso a favor de estas especies reactivas de oxígeno, pues comenzamos a tener los problemas. Entonces,
¿Qué hacemos nosotros o qué hacemos nosotros como empresas que producen este tipo de productos bioestimulantes? Es formular dentro de nuestras botellas un contenido que tenga ciertos tipos de aminoácidos que tienen que ser muy específicos, cierto tipo de vitaminas que también pueden ser específicas para un estrés u otro y aplicarlas. Son sustancias que la planta agradece mucho porque son sustancias que la planta fabrica gracias a la fotosíntesis, pero que como está bloqueada se le van a dificultar fabricarlas. Entonces, si nosotros se las damos gratis, van a ser muy bienvenidas por la planta para recuperarse de esa condición de estrés. Y no tanto para recuperarse, sino para poder luchar ante esa situación. Entonces, hay un tema que es muy importante entender acá. Tú muy bien dijiste, la condición de estrés está y no hay nada que hacer. Una condición por falta de agua, pues hombre, se puede poner riego, sí, pero es que el riego es costoso. ¿Todos los cultivos admiten poner un riego? Algunos sí, otros no. Para otros es demasiado costoso, ya sea por la zona o la disponibilidad de agua. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es ahí ayudar a la planta. Cuando se presenta una condición de estrés, se presentó y ya redujo la capacidad productiva de la planta. Lo que nosotros hacemos al ayudarle a la planta con estas sustancias para combatir el estrés es sacarla de ese estrés y evitar que se siga reduciendo esa capacidad productiva. Cuando hablamos de este tipo de productos, no es para producir más como tal, porque la planta no va a producir más. Es para evitar que las pérdidas de productividad sigan cayendo. Entonces, lo que nosotros estamos aquí es protegiendo la caída de la productividad, que a veces se malinterpreta porque creemos que cuando utilizamos este tipo de sustancias o cuando nos vamos a defender del estrés en los cultivos es para producir más. No, lo que estamos haciendo es evitar que la planta se vaya en picada en términos de productividad. Es un freno a la pérdida de productividad. Eso es súper importante aclararlo, Santiago, y vale la pena, ¿verdad?, comentarlo, porque muchas veces nosotros nos encontramos con recomendaciones hacia los agricultores en donde se les dice, usen este bioestimulante, y lo primero que se promete es que se va a incrementar el rendimiento del cultivo, ¿verdad? Cuando no necesariamente tiene que ser así, porque Correcto. al final el rendimiento depende de un montón de factores en los cuales el uso de un bioestimulante, aunque sí va a ayudar, no va a ser el factor principal o determinante para que tu rendimiento sea mayor. Sin embargo, Correcto. como dijiste, sí va a ser como un seguro, así lo veo yo, como un seguro Exacto. para que ese rendimiento no siga bajando. Y me voy a robar de ahora en adelante esa palabra, seguro. Esto es un seguro, tal como lo dices. Aquí claramente va a ayudar. La planta siempre va a estar en condición de estrés. Entonces, aplicar este tipo de bioestimulantes, aminoácidos, algas, vitaminas, va a ayudar a todas estas condiciones de estrés a las que se enfrenta la planta. Pero si son condiciones de estrés muy normales, a las que las plantas están acostumbradas a enfrentarse, no va a ser muy notorio el ejercicio o los beneficios de esto, en este tipo de productos. Sí. Entonces, aquí lo que toca tener muy claro es que cuando vamos a aplicar un bioestimulante de este tipo, hay que entender cuál es el factor de estrés principal que nos está generando la afección del cultivo, ¿de acuerdo? Porque muchas veces podemos entrar a aplicar aminoácidos o un producto de algas o X o Y vitamina que nos puede ayudar, sí, pero tal vez no nos va a generar ese golpe contundente para que la planta retome ese balance. Entonces es clave entender, determinar cuál es el estrés principal que está afectando nuestra planta. Porque cuando logramos entender ese estrés, muchas veces, como lo dije al principio, este estrés es el causante, que es el factor detonante de muchas otras condiciones de estrés. Entonces, cuando logramos eliminar o controlar internamente dentro de la planta este principal estrés, ahí es donde nosotros logramos, con la aplicación de estas sustancias, tener resultados significativos. Y vuelvo y lo digo, ojo, no es de incrementar productividad, sino de detener la caída de la productividad a la que la planta se está enfrentando.
Así es. Y eso me lleva, digamos, pues a mi siguiente pregunta, pero también a la vez comentario, ¿verdad? Y Ujú, es que cuando nosotros hablamos de bioestimulantes, realmente tenemos que ser más específicos en cuanto a lo que la palabra bioestimulante significa para nosotros, ¿verdad? ujú, Porque según mi criterio, yo podría dividir los bioestimulantes en tres grandes grupos. Uno de ellos son bioestimulantes enraizadores, en donde tenemos pues enraizadores muy específicos, pero también inclusive nosotros podemos hacer muchas labores mecánicas en el suelo para favorecer el desarrollo de las raíces. Por ejemplo, un suelo que está compactado, ¿verdad? Nosotros podemos empezar a trabajarlo para airearlo más y que las raíces puedan crecer. La misma nutrición también puede ser un factor determinante en el raizamiento. correcto. Después tenemos otro grupo de bioestimulantes más enfocado en lo que es el cuaje de frutos, como le llamamos nosotros, o la Ujú, fructificación, en donde igual pues podemos hacer muchas labores, como por ejemplo un anillado de la planta, o en aquellas plantas que tienen tallo leñoso. ujú, Podemos hacer manualmente un raleo de frutos para que los frutos que me queden realmente sean los de primera calidad, llenen mejor. La nutrición, como te digo, siempre es un factor determinante. Y después tenemos otro grupo en donde están esos bioestimulantes enfocados en el estrés vegetal. correcto. Y dentro de eso igual tenemos muchas categorías, porque podemos tener bioestimulantes para condiciones de altas temperaturas o protectores solares, digamos, Correcto. para cuando las plantas están bajo condiciones de frío o de temperaturas muy bajas, para sequía, inundación, para sales, para metales pesados, para derivas de herbicidas. O sea, hay un sinnúmero de bioestimulantes, ¿verdad? Correcto. Y como habías mencionado anteriormente, es importantísimo realmente definir para qué condiciones que nosotros vamos a poner un bioestimulante. Si lo quiero para enraizar, si lo quiero para tener una mejor fructificación o finalmente si lo quiero para el tipo de estrés que esté presentando en ese momento. Y con esto la pregunta que yo te quería hacer era, ¿cómo le sugerirías a los agricultores que ellos, o como tips, ¿verdad? Para que ellos puedan tomar la mejor decisión a la hora de escoger un producto que les ayude a liberar a la planta de estrés? O sea, ¿qué son aquellas cosas en las que un agricultor, si llega a una tienda, ¿verdad? Y, y empieza a ver muchas ofertas de bioestimulantes, ¿cuáles son aquellas dos o tres cosas claves que él tiene que ver o leer en esa etiqueta para decir, este es el producto que sí me puede funcionar? Mi querida Gemma, eso es una muy buena pregunta y es una pregunta súper difícil. Hay forma de responderla, pero es difícil así mismo porque, pues, una de las principales cosas que yo diría es, hombre, poder contar con la suerte de estar con un asesor ético. Aquí ya tal vez comenzamos a ver un poco que se sale del tema, pero es la ética. Uno, pues uno siempre está esperando, confiando en los asesores y todo esto, pero a veces, tal vez no sé si lo deba decir acá, las ganas de vender ganan. Y en teoría uno debería partir de la ética. ¿Por qué? Porque uno se encuentra muchísimas cosas en el mercado, muchísimas cosas en el mercado. Y cuando, por ejemplo, yo comienzo a leer etiquetas y, hombre, pues que te recomienden X o Y producto para la situación A o B puede funcionar, pero tal vez no es el mejor. Entonces, por ejemplo, para condiciones de estrés, siempre son bienvenidos el aplicar aminoácidos. Entonces, y es fácil encontrar productos con aminoácidos en el mercado, lo dicen en las etiquetas. Pero hay una circunstancia que tal vez es a término de regulatorio de los productos, dependiendo del país, y es que no siempre se les obliga a las empresas a describir realmente cómo está compuesto ese producto, la composición de ese producto. Y a veces, por ejemplo, hablando puntualmente de los aminoácidos, se habla de aminoácidos totales y aminoácidos libres.
Los aminoácidos son productos o moléculas, por así decirlo, muy bien conocidas por ayudar a las plantas, a nuestros cultivos, a salir de diversas condiciones de estrés. Dependiendo del tipo de aminoácido, si es el aminoácido A, B, C, da igual. Vamos a tener una respuesta a otra, pero ayudan a los cultivos a salir de condiciones de estrés. Pero estos aminoácidos tienen que ser siempre aminoácidos libres o L-alfa aminoácidos. Si un producto en el mercado, en un almacén, habla puntualmente de L-alfa aminoácidos o aminoácidos libres, uno esperaría que es un producto que realmente tiene una concentración de este tipo de sustancias para ayudar a la planta a salir del estrés. Si uno se encuentra una etiqueta que dice solo aminoácidos totales, hombre, yo levantaría la mano y diría, ojo, aquí hay una alerta, porque no está reportando los aminoácidos que a mí me interesa, sino la totalidad de aminoácidos que tiene el producto. Y tal vez, en vez de tener, dice una concentración de aminoácidos totales del 10%, solo el 9%, el 1% son aminoácidos libres y el 9% son de relleno, de estos que no generan ninguna una respuesta biológica dentro de la planta. Entonces, no estoy comprando aminoácidos, sí, funcionales, no. Cuando la etiqueta dice 10% de aminoácidos libres, pues ya hay por lo menos una garantía regulatoria de que son de los que a mí me interesa tener o aplicar en mi cultivo, porque son los que generan estas respuestas antiestrés en la planta. Puntualmente eso. Mirar temas de densidades de los productos también es importante, pero eso es complicar un poco la compra de los productos en un almacén. Entonces, puntualmente es eso, o sea, yo me enfocaría más en el tema de los aminoácidos, que es lo que más se está encontrando en el mercado para combatir las condiciones de estrés, y es fijarme más que diga la etiqueta aminoácidos libres y no que diga solo aminoácidos totales. Si un producto dice aminoácidos totales, yo levanto la mano y digo, ojo, que yo no sé qué me están vendiendo. Y como lo comentaste, el tema de ética es súper importante, ¿verdad? En este aspecto. Porque, claro, ciertamente yo puedo decir mi producto tiene 80% de aminoácidos versus otro que tiene 10%, pero la gran mayoría pueden ser aminoácidos que no son libres, ¿verdad? Correcto, que no son Pero por ver el funcionales para la planta. porcentaje, puedo persuadir Claro, es a que que a se compre eso. veces yo lo he visto y en muchos países el ejercicio comercial es, mira, es que tiene más aminoácidos que el otro. Sí, pero son aminoácidos totales. No sabemos qué hay adentro. En cambio, el otro, que sí se preocupó por decir la concentración real de aminoácidos funcionales, que son los libres, dice, sí, yo solo tengo un 10%, yo solo tengo un 8%. Son los que realmente te funcionan. O sea, se atrevió a decir, a bajar esa concentración en número en teoría para ponerla real, funcional, y no mostrar un número grande que tú no sabes si eso te va a funcionar. Entonces, hombre, es un tema de etiqueta y es complicado manejarlo. Sí, bastante complicado y además de eso, y que es importante conocer el aminograma ¿Correcto? de ese producto, porque hay Sí, aminoácidos muy específicos que cumplen funciones específicas en la planta o que son esenciales y entendemos por esenciales aquellos que no se pueden sustituir, digamos, por otros, y que correcto. es vital, ¿verdad?, que nosotros como profesionales del agro, y si vamos a hacer una recomendación, también estemos muy seguros y muy conscientes de cuál es el perfil de esos aminoácidos que están en esa botella. Y, Correcto. y aquí sí quería ver, digamos, qué opinión te merece lo siguiente que te voy a preguntar. A ver, Porque también, hoy por hoy, productos para el agro hay muchísimos. un montón, sí, claro. Tenemos una gran oferta. Muchas veces el determinante final de, de que un productor utilice o no un producto viene siendo el precio. Ujú. Y cuando hablamos puntualmente de aminoácidos, hay una gran discusión Uf, sobre
aparte, ¿verdad? De que si son L-aminoácidos o no, o de su aminograma como tal, viene este otro tema, que si son aminoácidos derivados de origen vegetal o aminoácidos de origen animal. Entonces ahí también viene toda otra plática, toda otra corriente, diría yo también, de los Sí, productores y de los técnicos como tal. Realmente al final de decir cuál de estos dos es mejor, ¿verdad? Si los de origen animal o los de origen vegetal. Entonces ahí quería preguntarte qué opinión te merece este tema de la fuente de los hombre, aminoácidos. es un tema muy picante el que acabas de tocar porque cada quien defiende lo suyo, ¿no? Yo voy a tratar de ser muy objetivo. eh, para mí los agricultores siempre se merecen la verdad y son los que le dan de comer al mundo entero. Voy a poner el ejemplo. Aminoácidos de origen animal, voy a poner, por ejemplo, la alanina, ¿de acuerdo? Y voy a poner el aminoácido de origen vegetal, por ejemplo, la misma alanina. Ese nombre, alanina, es un nombre que se genera por unas normas químicas para que no pueda existir alguna otra molécula en la química que repita ese nombre, ¿de acuerdo? Eso significa que la alanina en China, la alanina en Nicaragua, la alanina en Estados Unidos, en cualquier país europeo o donde sea, siempre va a ser la misma. Ah, que es de origen de animal y vegetal. Alanina es alanina. Leucina es leucina. Valina es valina. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, que si ese aminoácido puntual, la alanina, que nos ayuda adicionalmente para diferentes tipos de estrés abiótico, sino también para desarrollo vegetativo de la planta, ¿el de origen animal va a tener más beneficios que el de origen vegetal? No, va a ser lo mismo. ¿Qué ocurre? Ahí vamos a tener es el grueso de los productos de aminoácidos vienen de origen vegetal o animal. Y cuando trabajamos con materias primas animales, vamos a tener una oferta, un abanico de aminoácidos que obtenemos del animal. Y del de origen vegetal vamos a tener otra oferta. Los de origen animal pueden estar más cargados, por ejemplo, en ácido glutámico, los de origen vegetal pueden estar más cargados en isoleucina. Entonces, lo que cambia es la oferta, ese aminograma que nos dan según la materia prima. Que si el aminoácido de origen animal proveniente de cueros de puerco, de cerdo, va a ser igual al de origen de cueros de res, ¿no? Va a cambiar porque estamos cambiando las materias primas. Entonces, ahí lo que se trata es de mantener estable una materia prima, que con los animales es muy difícil, porque depende netamente de la alimentación. Con las plantas va a variar, pero se logra tener más estabilidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a lograr tener un aminograma mucho más estable. ¿Qué ocurre con los aminogramas, ya sea del origen animal o vegetal? Para tratar muchas veces de mantener esos aminogramas estables a la oferta comercial, nos apoyamos muchas veces en la oferta de aminoácidos eh, de laboratorio, de origen sintético. ¿Qué ocurre? Pues son muy pocos los aminoácidos de origen sintético que se generan en el laboratorio, claramente, vaya la reiteración, y eso incrementa los costos de los productos. Entonces, lo que yo tengo entendido es que los aminogramas de los productos a base de aminoácidos de origen animal no suelen ser tan diversos como los de origen vegetal. ¿De acuerdo? Y ahí ya también comenzamos a hablar un tema del tipo de extracción, si es enzimática, ácida y demás, que comienzan a tener sus pros y los contras. Pero en términos generales, eh, un aminoácido es un aminoácido, que si es mejor el de origen animal o vegetal, el aminoácido es aminoácido. Ya depende, es del aminograma.